países como el nuestro, por ejemplo, donde hay mucha informalidad, no es lamentablemente una realidad de que somos más reactivos que preventivos. Entonces por ahí va el tema de la responsabilidad. Por ejemplo, en las inspecciones que mencionabas, actualmente no contemplan la presencia de un ingeniero civil. Eso es algo que se puede cambiar, que en otros países sí se considera. Cuando pasan este tipo de cosas y no hay una respuesta clara por un lado y por otro lado sentimos que hay un tufillo de indolencia, nos indignamos, ¿no? Mi nombre es Wendy Domenach Camonte, docente de la carrera de Comunicación de la Universidad de Lima. Mi nombre es Marc Regalado y soy docente en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima. Mi nombre es María Vera Castro y soy docente en la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima. Este caso, desde el punto de vista de la ingeniería civil, es muy complejo. Me refiero a la propia estructura, ¿no? Tenemos una estructura de prácticamente un diámetro de casi 50 metros, sin nada en intermedio, ninguna columna intermedia que te permita un poco de compensar la transferencia de cargas. Entonces, efectivamente se tiene que dejar a expertos en lo que es el diseño estructural, que conocen el tema de las normativas, el tema del modelamiento avanzado, para que este tipo de retos en la ingeniería civil se diseñen de forma satisfactoria, siguiendo no solamente lo que es la normativa, sino siguiendo estándares internacionales de seguridad, que es lo que normalmente consideramos nosotros. Sabemos que hay varias causas que pueden haber acontecido este hecho trágico, desde el propio diseño estructural, el diseño del drenaje, o en el proceso constructivo, si no se siguieron todas las documentaciones del expediente, o el tema de la calidad de los materiales, si no ha sido la adecuada según lo que está en el diseño. Pero yo voy más por la parte del mantenimiento, porque como sabemos, si no se sigue el adecuado mantenimiento periódico, las estructuras no van a cumplir con el tipo de operación para el cual han sido diseñadas. Y en este caso, el hecho del agua de lluvia, que ha generado una sobrecarga excesiva sobre lo que estaba planteado, para mí ha sido la principal causa de este colapso en la estructura. No sé qué opinan ustedes. Marc, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, lo que le ha sucedido al Real Plaza, además de enfrentarse, a todos estos cuestionamientos por un mal mantenimiento del drenaje. Desde el punto de vista de la gestión de crisis, desde el lado de las organizaciones, esa respuesta que ha tratado de articular es una respuesta que en principio carece de transparencia. ¿Por qué? Porque no puede dar una explicación sobre lo que ha sucedido, precisamente porque quizá no ha habido un buen mantenimiento de todo este tema de las tuberías, los drenajes y demás. Y creo yo, que al no tener eso claro, que además directamente los responsabiliza a ellos, esta respuesta que ellos han tratado de dar, por más que haya sido relativamente rápida, relativamente empática, no es suficiente y genera una tremenda desconfianza porque nos resulta incoherente, ¿no? Sí, Wendy, tienes razón, yo coincido contigo. Qué importante es, por ejemplo, para las organizaciones que de pronto ha sido algo inesperado este accidente, ¿no? Tener o contar con un plan de gestión de riesgos, ¿no? Porque, como les digo, si uno está preparado, es mucho mejor afrontarlo que después, que ser más reactivo, ¿no? Entonces, definitivamente esto implica la responsabilidad de muchas personas, ¿no? Viéndolo de diferentes perspectivas, ¿no? Desde la parte de gestión, desde la parte de la organización, como tú lo indicabas, ¿no, Wendy? Es bien interesante, María, lo que tú mencionas, porque, por ejemplo, unas cuestiones que serían importantes ahora, ponerlo en el debate, en el análisis, es esa carencia o falta de cultura en la prevención. ¿Cómo gestionamos y las organizaciones empiezan de una manera más seria a gestionar esos riesgos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos duele como ciudadanos, ¿no? Con todas estas pérdidas de estas 6 vidas, ¿no? y los heridos, es que nos imaginamos que marcas corporativas como el Real Plaza tienen recursos, y si tienen recursos tienen una buena gestión responsable, porque para eso tienen los recursos, ¿no? Sin embargo, cuando pasan este tipo de cosas y no hay una respuesta clara por un lado y por otro lado sentimos que hay un tufillo
de indolencia nos indignamos, ¿no? Yo creo que, bueno, en las redes sociales, en los medios de prensa, pese a las respuestas que se vienen dando oficiales, nos sentimos indignados, no estamos contentos, sentimos que de repente hay desconfianza y en términos generales nos resulta una respuesta insuficiente. Un poco para aclarar cuál es el proceso que se sigue cuando se quiere desarrollar un proyecto nuevo, ¿no? Primero, a grandes rasgos, está la etapa de diseño. O sea, tú primero, según lo que esté el diseño arquitectónico previsto, tú como ingeniero civil dices, ya bueno, ¿qué características debe tener esta estructura para que, en resumen, no se caiga? Para que aguante todo lo que tiene que aguantar. Va a aguantar el viento, su propio peso, cuando venga un sismo, etc. Entonces, se tienen expertos, empresas expertas en hacer solamente lo que es el diseño estructural. Entonces, ellos se encargan de generar toda la documentación, cálculos, etc. Una vez que ya está todo ese conjunto de documentos que se conoce como el expediente técnico, se pasa al proceso de buscar quién lo va a construir, que es una empresa, normalmente pues otra empresa, que se encarga de la construcción, que a partir de los documentos que hizo esta empresa proyectista se encarga de hacer realidad lo que está hasta ahora solamente en papel. Entonces, durante la construcción se sigue una serie de controles de calidad. Por ejemplo, construimos una columna y decimos ya, vamos a hacer un checklist. La columna tiene las dimensiones que dice el plano, check. Tiene el material, check, check. Entonces, se siguen ese tipo de documentaciones de calidad para verificar que se está cumpliendo con lo que dice el expediente. Adicionalmente a eso, se cuenta con ingenieros de calidad de parte del constructor, se cuenta con una empresa de supervisión contratada por el mismo cliente para verificar que se está construyendo de acuerdo al expediente. Y muy aparte de eso, también, como les decía, se tiene el inspector municipal que también visita la obra para confirmar que se está construyendo según lo que está en el expediente. Entonces, podrían haber omisiones, tendría que ser algo muy complicado para que hayan omitido alguna inspección de calidad. Como le digo, en este tipo de proyectos formales, privados, donde hay el presupuesto para hacer todo este seguimiento, tendríamos que revisar qué documentación hay con respecto a lo que comenta el tema de seguridad, protocolos, certificados, etc. De lo que se ha podido ver, el tema de comunicarse con las víctimas, mencionan que han ido a los hospitales, a las clínicas para buscar quiénes han sido, ¿no?, víctimas o familiares, ¿no?, de las personas que han estado en esta situación, para ver primero el tema de los pagos de, ¿no?, la recuperación, en algunos casos, sí, lamentablemente, pagos de sepelio. También he estado viendo que ya están conversando con el tema de la indemnización, ¿no? Entonces, quizás la respuesta a corto plazo ha sido la que se espera desde el punto de vista de las personas que han sido afectadas, salir, mencionar, ¿no?, los representantes directos, ¿no?, comunicar a la población lo ocurrido. Y bueno, quedaría pues también transparentar toda la información, ¿no? Por ejemplo, se tiene la documentación de todo el expediente, compartirlo, los modelos que se han utilizado, todo eso. Entonces, yo creo que eso también se tendría que añadir, ¿no?, hacer esa investigación propia adicional. Sí, yo lo que creo es que en este momento que estamos a 3 o 4 días luego de la tragedia, aún y todavía la gestión de crisis del Real Plaza podría mejorarse o podría de alguna manera ser, entre comillas, suficiente, si es que cambian algunas actitudes. Sí es cierto que ha sido una respuesta rápida, relativamente rápida, ¿no? Se comunicaron fue el viernes la tragedia y ellos sábado por la mañana ya estaban dando un comunicado. Sí han sido asertivos, medianamente asertivos, porque han ido directamente a tratar de resarcir el daño con las víctimas, aunque, bueno, como tú bien dices, Mark, las víctimas no todas sostienen estar contentas o que se les haya contactado, ¿no? Sin embargo, ahí han quedado, han hecho como los primeros pasos del manual, bien, pero luego se han quedado ahí y resulta insuficiente. ¿Qué se podría hacer? Otra vez volvemos, ¿no?, frente a esta falta de confianza que se ha generado. En primer lugar, para mí, es mantener actualizaciones rápidas de información. ¿Qué están haciendo para investigar el tema? Ellos dicen, ok, vamos a investigar el tema porque nosotros también estamos interesados en descubrir qué ha sucedido. O sea, vamos a transparentar, ¿ok? Entonces, empiecen a actualizar qué se está haciendo ahora en términos de información para poder generar algún tipo de confianza. Y aquí hay un tema bien interesante, ¿no?, que también se queda un poco, digamos, en la duda, que el mismo grupo de personas o de expertos que van a investigar
tienen pues un relacionamiento con el Real Plaza y a veces no sé si eso pues resulta que son independientes o no. Bueno, habría que mirarlo, ¿no? Pero tienen que actualizarnos a la opinión pública de todas maneras de información. Y lo siguiente, creo yo, es que además tienen que articular qué pasa en esta crisis fundamentalmente, además de todo lo que estamos conversando. Pasa que ha habido implicados indirectos. ¿Quiénes son esos implicados? Las municipalidades, los reguladores, ¿no? Y todos los otros involucrados que sienten que se les está juzgando a ellos también. Por lo tanto, lo primero que quieren hacer es deslindar, ¿no? Y al deslindar, quien queda como fundamentalmente responsable, culpable, qué sé yo, es la marca Real Plaza, obviamente con la marca corporativa Intercorp, ¿no? Entonces, sería estratégico, en términos generales, que se articule una respuesta, ¿no? La gran pregunta acá es, ¿pueden hacerlo? ¿No? Yo creo que sí, se ponen de pronto a analizar el impacto que esto ha tenido y que tendrá futuro, porque hay que pensar también que esto es visto en todas partes del mundo, ¿no? Entonces vienen las críticas, ¿no? Vienen las observaciones y por supuesto se acrecentan los controles como consecuencia de, ¿no? Para estar, digamos, más convencidos ahora cada uno de los grupos de interés en asumir su responsabilidad, como tú lo indicas, Juan. Por ejemplo, el caso de los empresarios, el caso de quienes van, las autoridades que son las que otorgan autorizaciones, por ejemplo, ¿no? Este tema de la hiperconectividad, bueno, tiene muchos enfoques de los cuales podemos conversar, pero creo que hay dos que a mí me llaman mucho la atención. Yo no soy nativa digital, así que he vivido fuera de la Matrix y puedo opinar desde ese lado, ¿no? En primer lugar, creo que el pasado viernes, cuando sucedió la tragedia, todos vivimos la tragedia casi en tiempo real, ¿no? O sea, todo el mundo se enteró y vio y presenció cómo de repente uno de los padres de familia buscaba a uno de sus hijos, el otro se enteraba que le estaban amputando la pierna a su familia, etc. Entonces, todos nos sumamos y todos nos sentimos de alguna manera tocados por esa sensibilidad porque lo vimos, ¿no? Entonces, nos identificamos con el sufrimiento de estas personas, ¿no? Por eso nos indignamos además, ¿no? Y pedimos una explicación. En un mundo hoy definido por la interconectividad, creo que es importante que todos los actores, en este caso estamos hablando de las organizaciones, pero todos los actores tienen que estar conscientes de esto, porque cuando van a articular sus descargos, sus argumentos o sus explicaciones, tienen que considerar que todos hemos visto estas tremendas escenas que nos conmueven y que nos obliga a decir, oye, necesitamos una explicación o necesitamos argumentos para poder comprender qué es lo que ha sucedido aquí y que no vuelva a suceder y que no nos suceda a nosotros, ¿no? Entonces, la hiperconectividad, creo que en términos generales, nos pone a todos observantes en tiempo real de este tipo de cosas. Pero no puedo irme, la segunda cosa, no puedo irme un poco de mi área de estudio, que es la gestión de crisis, ¿no? Entonces creo que es importante para las organizaciones que, en general, los líderes que están observando lo que está pasando con el Real Plaza, ¿no? Puedan comprender que hoy se habla no solo de prosumidores, ¿no? No solamente de alguien que consume información, sino que produce y empieza a generar narrativas, ¿no? Narrativas que al expandirse y generar un gran eco, lo que consigue es que nos terminemos creyendo muchas de esas narrativas con justa razón, algunas con argumentos, otras no, ¿no? Eso habría que sopesarlo, pero las organizaciones, y esa pasa en general, las públicas, las privadas, tienen que ser conscientes de ello, no para maquillar. Hoy yo la verdad he visto en redes sociales que de alguna manera maltratan, ¿no? Este tema de por qué se gestiona una crisis y que solamente de repente lo más importante es la imagen, la reputación, el marketing, y no es así. La idea de esto es que gestionar una crisis no significa maquillar. Gestionar una crisis significa actuar con responsabilidad, resarcir los daños con todos los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Y finalmente el resultado de ese buen trabajo, ¿no? Es
la confianza o quizá la protección o el salvaguardar la reputación de las organizaciones que están pues, siendo cuestionadas, ¿no? Bueno, yo opino que los medios de comunicación tratan de informar desde todas las perspectivas, porque todos queremos enterarnos de lo ocurrido, no solamente a nivel técnico, ver el tema de cómo ha sido la problemática en tiempo real, qué daños han ocurrido, qué tan catastrófico ha sido todo lo ocurrido, justamente como bien decían, para alertarnos al respecto y esperar qué cosa esperar con respecto a estas consecuencias. Entonces, apoyan en ese sentido a transparentar la información, agilizar el tema de las investigaciones. Y bueno, siempre hay pues algunos medios que tratan un poco de escandalizarlo, pero en lo que es la formalidad yo creo que sí, apoyan bastante a la transparencia de la información. Coincido contigo, Frank, también, ¿no? Que el rol de difundir, comunicar, transparentar, ¿no? Mostrar lo que está pasando, ¿no? Aunque, bueno, Wendy, si hablamos de medios de comunicación, pues esto ha pasado no solamente por medios digitales, sino por la televisión, por la radio, ¿no? Los diferentes medios que hay. Y ahora, pues, cada uno desde su línea, digamos, o posición, ¿no? Comunican, expresan las diferentes opiniones que van dándose en estos días, desde que pasó el evento, ¿no? En las autoridades, los mismos empresarios representados. Y ahí justamente quería comentar algo, lo importante de tener un vocero, ¿no? De tener a alguien que pueda, representando a la empresa o a la organización, obviamente debidamente informado, ¿no? Y debidamente preparado, poder responder a las preguntas, al cuestionamiento que se viene. Crítico, por supuesto, y que a nadie de pronto le agrada estar en una situación donde todo el mundo te señala, donde todo el mundo te juzga, pero bueno, es justamente, tú lo mencionaste hace rato, el tema de la reputación, el marketing, la marca, pero eso es justamente lo que hace que la organización, en base a su cultura, genere una identidad hacia afuera y el público, ¿no? La gente, en este caso los que, bueno, comensales, usuarios, trabajadores, etcétera, tengan una imagen, ¿no? Un concepto en este caso, de la organización, del centro comercial, del Real Plaza, que alberga pues a diferentes marcas que lo había comentado inicialmente, ¿no? O sea, qué importante es que alguien tenga una voz. No sé, ¿tú qué puedes decir, Wendy? Sí, María, qué interesante, porque de hecho yo creo que los medios de comunicación y cuando hablamos del periodismo, precisamente de la prensa, ellos están para darle voz a los que no tienen voz. Eso es importantísimo, ¿no? Pero el rol que tienen que jugar, además, más ahora que estamos hablando de un mundo tan hiperconectado y que a veces padecemos de infoxicación, hablamos de posverdad, ¿no? Y hablamos de una cantidad pues grande de diferentes narrativas. Yo creo que la prensa o el periodismo tiene que ser o cumplir con su rol fiscalizador. ¿Qué significa fiscalizar? Fiscalizar en términos generales significa darse cuenta de que este tema es importante, que hay un fondo en este tema, que lo vamos a investigar y una vez que investiguemos, que contrastemos, que sigamos toda la metodología que se tiene que seguir para hacer un buen periodismo, denunciamos ante la opinión pública para que la opinión pública pueda finalmente hacerse una idea, estar a favor o en contra, bueno, tener las reacciones que quieran tener, ¿no? Creo que ese rol fiscalizador hoy más que nunca lo necesitamos para no sentir que estamos en un contexto, en un espacio marcado por la impunidad o por la arbitrariedad, ¿no? Eso a veces nos podría deprimir un poquito, ¿no? Como ciudadanos. Definitivamente creo yo que el Estado, desde el enfoque de ser un regulador, juega un papel tremendamente importante en cómo las organizaciones, las empresas privadas por sobre todas las cosas, se relacionan con los diferentes grupos de interés sobre lo que es legal, ¿no? Y ahí me permito solamente un matiz, ¿no? Hablando del Real Plaza, ¿no? El Real Plaza, a partir del descargo que da tanto su gerente general como también su vocero portavoz, dicen: nosotros
hemos seguido todo lo que la ley establece, hemos sido inspeccionados, hemos cumplido con lo que se nos dice, ¿no? Sin embargo, ese es el camino de la legalidad, pero en términos de las organizaciones también existe el camino de lo que es legítimo, el camino de lo que es moral, el camino que nos habla sobre los valores de la organización, ¿no? Entonces, por un lado, creo yo que el Estado sí tiene que garantizar que la normativa exista en primer lugar y que se cumpla. Los reguladores finalmente tienen que ejecutar ese cumplimiento, ¿no? Las organizaciones privadas tienen que tener la claridad y la responsabilidad, ¿no? De que tienen que construir relacionamientos de calidad con los múltiples grupos de interés. Ahorita estamos hablando de las personas que han fallecido, que han sido usuarios del Real Plaza, pero también han habido trabajadores, ¿no? De algunas de las tiendas, de algunas de las marcas, ¿no? Entonces hay diferentes grupos de interés que la organización tiene de todas maneras que ocuparse y generar un tipo de relacionamiento, ¿no? De repente, desde el lado de la gestión de crisis, esos son aspectos que podríamos puntualizar, ¿no? Exacto, justo Wendy acabas de decir la gestión de crisis, ¿no? Qué importante es que las entidades, tanto en el sector público como privado, trabajen o planifiquen este tipo de, planes desde políticas, ¿no? Internas que hagan que estén mejor preparados, ¿no? Porque, por ejemplo, yendo un poquito hacia el pasado, lo que pasó con Repsol y la contaminación que pasó, su respuesta fue muy tardía. Lo que ahora está pasando con el Real Plaza, ¿no? Igual manera. Entonces, de verdad que no lo han hecho como debieron haberlo hecho, pero bueno, ahora sobre la marcha están reaccionando, están dando, evidencia de su responsabilidad y como tú lo comentas, ¿no? Como por ejemplo el caso de los empresarios detrás del Real Plaza, manifestando que han cumplido la normativa. Ahora, no solamente es a nivel de aquí, es a nivel internacional, porque nosotros somos, somos cumplidores de las leyes, ¿no? En todo lo que es lo formal. Lamentablemente hay otras, instancias en las que a veces la organización debería tener una previsión. Estoy yendo al tema de la informalidad, la rapidez, entonces caemos ahí en algo que afecta a nuestros valores, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Y eso a veces nos deja esa sensación de impunidad, que tanta desconfianza nos genera como país, ¿no? Tenemos culturas que se caracterizan por ser más resilientes, ¿no? Más de pronto con un enfoque más colectivista, no solamente pensando en uno, sino también en el impacto que genero en los demás, ¿no? Entonces, hay experiencias, por ejemplo, de pronto, no necesariamente tragedias como esta, sino en otros contextos, por ejemplo, el tema ambiental, con las contaminaciones que se producen por los derrames de petróleo, o por ejemplo, los accidentes aéreos que hemos visto, ¿no? En fin, todos estos desastres, estas emergencias, hacen que las organizaciones, por ejemplo, por decirle, ¿no? En el caso de la cultura norteamericana, ¿no? Que es, ellos tienen normativas, organizaciones internacionales a las cuales ellos están constantemente de pronto normando, viendo qué se necesita, pero no es que estén supervisando que se haga, porque por cultura ellos ya tienen ese compromiso, saben de su responsabilidad y del impacto que podría pasar o de las consecuencias que podrían asumir si pasara algo o pasara algún accidente, ¿no? Entonces, en países como el nuestro, por ejemplo, donde hay mucha informalidad, no es lamentablemente una realidad de que somos más reactivos que preventivos. Entonces, por ahí va el tema de la responsabilidad, ¿no? Yo asumo mi responsabilidad. Es cierto, yo reacciono, pero ¿cuánto puedo evitarme si yo prevengo? Si yo soy más de pronto enfocado a lo que podría yo hacer ante una crisis, ante una emergencia, algo inesperado, ¿no? Entonces,
como tú lo habías resaltado, Wendy, ¿no? En el tema de manejo de crisis, ¿no? La prontitud, la inmediatez, la transparencia, ¿no? El poder asumir, el convocar también a los demás, ¿no? Entonces hay culturas, países, como le decía, Estados Unidos, en Japón, por ejemplo, que son los símbolos o son el ejemplo de respeto a la normativa, respeto a las leyes, ¿no? Y lo hacen desde chiquitos, desde casa, ¿no? O sea, ellos no necesitan que tú les digas, ellos lo hacen, ¿no? Entonces es importante tomar esas buenas prácticas, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde nuestra institucionalidad es débil. Y en la práctica, que la institucionalidad sea débil, ¿no? Podría ser esta cuestión de la cual estamos hablando ahora, ¿no? Queremos que se haga justicia, ¿no? No queremos que estas 6 vidas hayan perdido sin que tengan un responsable. Entonces, queremos en realidad conocer qué ha pasado y que apliquen las sanciones respectivas, ¿no? Entonces, claro, si la institucionalidad es débil, nos quedamos con la sensación de impunidad, ¿no? Hay experiencias que se pueden tomar en cuenta. El tema de la prevención, como bien mencionaron, el tema de mejorar las normativas, por ejemplo, en las inspecciones que mencionabas, actualmente no contemplan la presencia de un ingeniero civil. Eso es algo que se puede cambiar, que en otros países sí se considera. El tema de que esta inspección te da el permiso de forma indeterminada, entonces no hay una actualización obligatoria, reglamentaria, que tú debas hacer a tu estructura. Entonces es otro aspecto que también se podría tener en cuenta, ¿no? Una periodicidad de actualizar esta inspección de seguridad para verificar que sigue operando la estructura según lo que fue diseñado. Sin duda, yo creo que el impacto es bastante grande, porque estamos hablando de una tragedia que sucede en un espacio donde acude la familia un viernes por la noche, en donde de alguna manera no te esperas que una cosa como esta pueda suceder, ¿no? Entonces creo que tragedias como esta elevan los niveles de desconfianza. Sentimos que de alguna manera hay mucha impunidad, que queremos que sea transparente, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que hay un impacto social bastante grande, ¿no? Es decir, ahí se pone en tela de juicio el accionar que tiene Real Plaza, pero no son los únicos, ¿no? La opinión pública sometida al escrutinio, no los voy a nombrar, pero hay diferentes actores que vienen de diferentes espacios, tanto públicos como privados, ¿no? Sí, y esto ha escalado tanto que ahora, bueno, digamos a nivel de centros comerciales, no es el único Real Plaza, hay otros a los cuales hemos asistido, hemos acudido en algún momento, inclusive hemos departido con nuestros seres queridos o con amigos, así de pronto un antojito y nos vamos a comer, almorzar o cenar a un patio de comidas, ¿no? Entonces nos juntamos y, como tú lo comentas, Wendy, algo inesperado, ¿no? Entonces pienso que, a ver, imaginémonos algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nadie desea que uno pase por un accidente así, de este tipo, ¿no? Pero uno siempre dice, bueno, cuando llegue el momento, llega, ¿no? A eso voy. Pero siempre uno tiene que, bueno, estar preparado. Yo sé que a veces es complicado, es difícil, pero va por el tema del temor que ahora ha generado este accidente o esta desgracia en personas que solían cada cierto tiempo ir con sus seres queridos a pasar un momento así. Ahora, con el celular, como tú lo comentabas antes de empezar la entrevista, de pronto están filmando o están viendo, ¿no?, que por ahí puede haber alguna falla, entonces no, ya no voy ahí, ¿no? O ¿sabes qué? Mejor, en vez de que sea abierto, o tengo que fijarme en la infraestructura o el techo antes de irme a comer ahí, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino ya en otros espacios, en los restaurantes, no sé, de pronto en los teatros, donde hay estas infraestructuras así y hay mucha gente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?